Masejet Baba Batra Daf Kufaina Mudalev 170a, pero comenzamos las últimas 12 líneas del Daf anterior. La Gemara a continuación nos trae una parte de la Baraitá que mencionamos en la clase anterior. Dice la Gemara: Rabban Shimon Gamliel Omer Hanoten matana lajavero vejezir lo etashtar chazra matnato vajagami omerim matnato kayemet. Mencionamos en la clase anterior en la Baraitá una discusión entre Rabban Shimon Gamliel y Jajamim sobre el siguiente caso. Una persona, por decir Reubén, le da un regalo a Shimon, ya sea de una propiedad o de cualquier otra cosa, a través del Kinyan Shtar, de un documento. Le da un documento y a través del documento que recibe Shimon adquiere el regalo. Posteriormente, una vez ya Shimon adquirió el regalo a través del shtar del documento, viene Shimon y regresa ese mismo documento, el papel, el documento se lo regresa ¿a quién? A Reubén. Opina Rabban Shimon Gamliel, en este caso decimos que el hecho que regresó el documento implica que también regresó el regalo, la propiedad o la otra cosa que le había regalado. Sin embargo, Jajamín dice: no señor. Una vez Shimon recibió el documento, él adquiere el regalo. Y una vez Shimon regresa el documento, no es un kinyan ese regreso, ¿sí? Entonces, para uno poder regresar el regalo que le habían dado, tiene que hacer un nuevo kinyan. Y por lo tanto, si regresó el mismo documento, no hay un kinyan así. Y por lo tanto, el regalo sigue siendo ¿de quién? La propiedad, hablemos de la propiedad, sigue siendo de Shimon. Y la primera pregunta de inmediato: Maita madre Rabban Shimon Gamliel. Yo entiendo la opinión de Jajamim. Jajamim dicen que al regresar el documento, ¿por qué se va a regresar el regalo? No hay ningún kinyan que se está haciendo. Lo que hay que entender aquí es cuál es la opinión de Rabban Shimon Gamliel. ¿Por qué Rabban Shimon opina que al regresar el documento, al Shimon regresar el documento a Reubén, se regresa automáticamente también que el regalo? Y eso es lo que la Gemara va a analizar. ¿Cuál es la razón de Rabban Shimon Gamliel? Amar Ravasina asa que Omer los sades donde tú no alejas con más shtar biadja matkif la rabá y ajin ignavo abadnami. Ravasi intenta decir la siguiente explicación. Se te voy a explicar. Rabban Shimon Gamliel opina que en el momento que Reubén le dio ese regalo, esa propiedad a través del documento, aunque no lo dijo explícitamente, es como si fuese que dijo: te regalo esa propiedad a través de este documento y mientras que tengas el documento. En el momento que no tengas el documento, por ejemplo, cuando me lo regresas, ya no te lo regalo más. Y por eso es que el regalo también se regresa. Sin embargo, así dice Rabasí. Sin embargo, Rabá pregunta y dice: no me cuadra. Porque también si decimos que cuando Reubén dio el regalo a través del documento, su intención es que el regalo recaiga mientras que Shimon tenga el documento, ¿sí? Y si no tiene el documento, que no recae, pues debería ser que en un caso que se le perdió a Shimon el documento o se lo robaron, debería ser que se anula el regalo. Y no es así. De la Baraitá podemos deducir claramente que todo lo que Rabban Shimon opina que se regresa el regalo, que se anula el regalo, es cuando le regresa el documento, pero no cuando se pierde o se roba el documento. Por eso Rabá dice otra explicación. ¿Otra explicación a quién? A la opinión de Rabban Shimon Gamliel. El amar Rabá beotiot niknot b'mesirá kamiflegi. Rabban Shimon Gamliel sabar otiot niknot b'mesirá. Rabbanan sabre en otiot niknot b'mesirá. Dice la Gemara, dice Rabá, te voy a decir cuál es la explicación de Rabban Shimon Gamliel y por ende también la explicación de Tanakama de Jajamim. ¿En qué discuten? Te voy a explicar en qué discuten. Otiot. Si otiot se pueden adquirir a través de entrega o no. ¿Qué es otiot? Traducción literal. Letras. Cuando decimos letras nos referimos aquí a qué? A documento, el texto. Sí, porque normalmente un documento, que es un papel no es nada. Lo principal que es las letras que dicen el contenido de lo que se está dando, de lo que se está entregando. El concepto de otiot nunca vestirá es en el siguiente caso. Reubén, por ejemplo, le vendió, lo regaló una propiedad, digamos una tierra, a Shimon, ¿sí? Y se lo dio a través de un shtar, o shtar mataná, o shtar mejirá. No hay duda de que eso recae. Un shtar seguro hace kinyan. Ese shtar está a nombre de quién? Reubén se lo vendió a Shimon, recae. Ahorita viene Shimon y ese mismo documento
que está a nombre de Shimon, se lo entrega ¿a quién? A un tercero, a Leví. Para que Leví adquiera esa propiedad. La halajá es que ¿qué? Que puede. Puede. Recae. A pesar que no está a nombre de Leví. Eso se llama otiot. Porque le está dando ¿qué? Las letras, o sea, el contenido de las letras a través de la entrega de las letras. De la entrega del documento. Ahorita hay una discusión que vimos anteriormente en página 76a entre Rebbi y Jajamim. Ahí están sobre Shtar Hov, pero lo mismo aplicaría en Shtar Mejirá y Shtar Mataná. Si yo soy prestamista y le presté dinero a un prestatario, digamos que el prestatario es Reubén, Shimon es el prestamista. Entonces tengo un documento de Shtar Hov y está a nombre de quién? Mío. Y yo vengo y le doy ese documento a un tercero, a Leví. Si al dárselo a Leví, adquiere o no adquiere. Entonces dice la Gemara ahí, adquiere, pero hay más lo que cómo funciona. Según la opinión de Rebbi, otiot niknot bemesirá. El hecho que le entregase ese documento, Shimon, a Leví, eso causa que lo que contiene el documento, en ese caso de Dafain Vav, que es Shtar Hov, es la deuda, y en el caso nuestro sería igual en la tierra, ya sea de venta o de regalo, pasaría a quién? A Leví. Sin embargo, Jamim opinan, no, un segundo. El Shtar Kinyan sirve para Shimon cuando Rubén se lo da a Shimon, pero cuando Shimon le da ese mismo documento a Leví, otiot lo niknot bemesirá. El hecho que lo entregó no causa una adquisición. Leví no adquiere el contenido, no adquiere las letras, no adquiere el contenido de las letras. La deuda en el caso de Dafain Vav, o en el caso nuestro, la propiedad ya sea por regalo o por venta. A menos que Shimon escriba un segundo documento que esté escrito. ¿Y por qué Jamim opinan que no adquiere? Porque sospechamos que cuando le dio el documento que no está a nombre de Leví, sino está a nombre de Shimon, le está regalando el papel nada más. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a servir? Cuando escribe un segundo documento que menciona en él que su intención es adquirirle las letras y no el papel. O sea, tiene que haber un segundo documento. Entonces, dice la Gemara, la misma discusión es en nuestra baraita, en nuestro caso. ¿Cuál es nuestra baraita? Cuando Reubén le da un regalo a Shimon, y Shimon, a través de un documento, y Shimon agarra el documento y se lo entrega a quién? De regreso a Reubén. Rabash Miguel opina que otiot niknot bemesirá. Y por lo tanto, de la misma manera que si Reubén le da un documento a Shimon, Shimon le puede adquirir las letras, el contenido, a través de la entrega de ese mismo documento a Leví, pues ahorita cuando viene Shimon y le entrega de regreso ese documento a quién, no a Leví, sino a Reubén, pues otra vez se le adquiere a Reubén, de la misma manera que se le adquiere a Leví. Si luego Jamim opinan y por eso es que Represión él opina que al regresar el documento, regresa el regalo. Y Jamim opina, no, en otiot niknot bemesirá. Necesita hacer ¿qué? Un segundo documento. Si Shimon le quiere dar a Leví, a un tercero, no sirve darle ese documento, tiene que ser un segundo documento. Y por lo tanto, opina Jamim en nuestro caso, cuando Shimon viene y no se lo da a un tercero, sino se lo regresa a Reubén, no sirve, porque nada más está dando ese documento, tiene que hacer un segundo. Si no hizo ese segundo, cuando Shimon se lo regresa a Reubén, no sirve, y a pesar que regresó el documento, el regalo que recibió Shimon sigue todavía establecido y en pie. Así explica quién? Rabba. Viene a Guimará y nos trae una baraita y lo conecta con lo que acabamos de hablar. Es un segundo. Esta es la explicación de Rabba en nuestra baraita, digamos en la primera baraita. ¿Sí? Cuando digo la primera baraita me refiero a la baraita que cuando Reubén le da un regalo a Shimon a través de un documento y Shimon le regresa el documento, si recae o no recae la regresada del documento o se mantiene el regalo. Según Rabbi Shimon Gamliel, regresa el documento, regresa el regalo. Según Jajamim, regresa el documento, no regresa el regalo. Esta es la explicación que dice quién, no nos olvidemos, Rabba, que dependen otiot con ot. ¿Qué es otiot otra vez? Cuando una persona recibe un documento, en este caso Reubén de Shimon, y Shimon se lo pasa a un tercero, a Leví, o lo devuelve, ¿sí? O sea, la idea es que el concepto otiot con ot o no es cuando el primer documento que le escribe Reubén a Shimon, eso seguro que según todos sirve. Ok. Bien, la Gemara nos trae una segunda varita. Taun Rabbanan, Havali don bestar o bechazaka, ni don bestar, divrei Rebbi. Rabban Shimon Gamliel omer, bechazaka, v'may kamiflegi, כי התלמידים אמר ואותיות נגמר במסירה כמפלגי. רבן שמעון סבר אין אותיות נגמר במסירה, ורבי סבר אותיות נגמר במסירה. אמר לאביי, אם כן,
Plukta le de mar, amale betiflu, amale aji caminalaj. Matita no metar será que de metar samar. Veim ken, kasher Rabbi Shimon le de Rabbi Gamliel. Ok. La Gemara trae una segunda baraita. Y la segunda baraita de la clase de hoy nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Una tierra. En esa tierra hay un ocupante. ¿Quién es el ocupante? Reubén. Reubén es el ocupante. O digamos que el ocupante es... sí. Digamos que Reubén es el... Para tratar de ser lo más simétrico al caso anterior. Sí. Hablemos de Shimón. Shimón es el ocupante. Aunque puede ser que es Leví, pero vamos a ver. ¿Sí? Shimón es el ocupante. ¿Sí? Viene ahorita otra persona llamada ¿qué? Reubén, y dice, ¿qué haces tú aquí, Shimón? ¿Esta qué? Esta es mi tierra. Y viene Shimón y le dice, ¿qué estás hablando? Yo te lo compré a ti. Y tengo dos argumentos a favor mío. Uno, que se llama Hazaká. ¿Qué es Hazaká? Llevo 3 años en la tierra, sin que nadie protestó, sin que protestaste. Entonces no tengo por qué mostrarte documento, no tengo que mostrarte. Llevo aquí suficiente. Digo que te la compré, llevo 3 años, Hazaká. Y 2, también tengo, si quieres que, un shtar. También tengo un documento de compra, que ahí demuestra que te lo compré. ¿A quién le pertenece? A mí, por 2 razones. Así es el caso de esta segunda baraita. Más lo que dice la baraita. Rebbi opina que el ocupante, Shimón, se queda con la tierra. ¿Por qué argumento? Por el shtar. Shtar, que mejor que shtar. Shtar, un documento. Sin embargo, Rabban Shimon Gamliel viene y dice, ¿por qué se queda con la tierra el ocupante? ¿Por qué Shimón se queda con la tierra? Por la hazaká. Por el shtar no puede. Pregunta la Gemara, ¿y por qué? ¿Por qué no puede? ¿Qué están discutiendo? No estoy entendiendo. ¿Por qué uno dice por hazaká, otro dice por el shtar? ¿Por qué? Cuando fue Rav Dimi de Israel a Babel, explicó, ¿están discutiendo en qué? En otiot, konot, niknot bemesirá o no. La Gemara, Rav Dimi explicó que en verdad el caso de la baraita no es cuando Shimón tiene un documento que dice que él le compró a Reubén, sino es un caso como si fuese de Leví, que Leví recibió un documento que no dice que le compró a Shimón, sino el documento dice que Shimón le compró a Reubén, pero él dice que ese documento Shimón se lo entregó a Leví, ¿sí? Por eso dije que es Shimón, o lo íbamos a ver. Según la explicación de Rav Dimi es Leví, el ocupante. Leví con Shimón, ¿sí? Y Leví dice que ¿qué? El documento que tiene hojas de acá o documento. ¿Cuál es el documento? No como explicamos hasta ahorita, documento que él le compró al anterior, sino que le compró, puede ser, pero no le dieron un documento a su nombre, sino está a nombre de el anterior, y el anterior nada más se lo pasó a él. Y hay más loquet, si eso sirve o no sirve. Rabban Shimon él opina que no sirve. Y por lo tanto dice, si el ocupante, en este caso Leví, quiere quedarse con eso, no puede basarse en el shtar, tiene que basarse en ¿qué? En la hazaká. Sin embargo, Rebbi opina que otiot, sikonot, niknot bemesirá. Y por lo tanto ese documento a favor de Leví, ¿sirve o no sirve? Sirve. Entonces cuando él quiere traer una prueba, ¿qué mejor que traer prueba? A través del shtar. Por eso aquí el ocupante, que según esta corrección es Leví, él es el que se queda con la tierra. Sí, cambié el nombre de Shimón a Leví para que se entienda que es el tercero y no el segundo. ¿Sí? Ok. Esa es la discusión entre ellos. Pero viene Abaye, así explicó Rav Dimi. Viene Abaye y le dice a Rav Dimi, ¿pero cómo crees? Según tu explicación, esta segunda baraita sale que la opinión de Rabban Shimon Gamliel contradice a la opinión de Rabban Shimon Gamliel de la primera baraita. Porque en esa explicación tú ya acabas de decir, de la segunda baraita, acabas de decir que Rabban Shimon Gamliel opina que ¿qué? Que otiot en niknot bemesirá. Y por eso no sirve ese shtar. Y en la primera baraita, ¿cómo explicamos? Que Rabban Shimon Gamliel opina que ¿qué? ¿Qué explicó Rabba? Que Rabban Shimon Gamliel opina que ¿qué? Que sí, niknot. Contradicción. Así le preguntó a Abaye a Rav Dimi. Le dice Rav Dimi a Abaye y listo. No, pero no es contradicción porque no es que Rabban Shimon Gamliel lo dijo explícito en la primera baraita. Esa es la explicación de ¿quién? De Rabba en la primera baraita. Yo discuto en la explicación de Rabba y yo opino que en realidad la opinión de Rabban Shimon Gamliel es que, como dije en la segunda baraita, que en otiot bemesirá, que no sirve otiot bemesirá. Sin embargo, Abaye rectifica la pregunta y le dice a Rav Dimi, no me entendiste. La explicación de la primera baraita, no hay 1000 explicaciones. La única explicación que hay posible es ¿cuál?
La de Rapá. Que a base de ella, Rabbi Shimon opina que Otiot sin Ignot y Mesirá. Entonces, ya que es la única explicación, es la real. No puede decir, yo discuto con él. Es la única explicación que tenemos en la mesa. Entonces, siendo así, vuelve a haber una contradicción. Tú no puedes decir, yo discuto con su explicación. Entonces, ¿cómo vas a explicar la primera baraita? Entonces, la única manera como explicar es la de Rabá. Y si es la única manera de explicar, esa es la explicación. Y si esa es la explicación, tenemos una contradicción. Rav Dimi, entre Rabbi Shimon de la segunda baraita a la primera, vuelve la pregunta. Por eso viene Abayé y dice una nueva explicación. ¿A cuál? A la segunda baraita. ¿Ok? Para poder mantenernos con la primera explicación de la primera baraita, que Rabbi Shimon opina que Otiot sin Ignot y Mesirá. Tenemos que dar una segunda explicación diferente a la que dio Rav Dimi sobre la segunda. El Amar Abaye Jaime esquina que Kosher Nimtza Echad Meim Karov o Pasul o Producto de Rabbi Meir y Rabbi Elazar Kamiflegi Rabbi Sabala que Rabbi Elazar Damar de Mesirá Carte Vera Rabbi Shimon Gamliel Sabala que Rabbi Meir Damar de Dejatima Carte Vea Amar Rabbi Abba Modea Rabbi Elazar Mizuyah Mitochosh o Pasul El Amar Rabbi Abina Kol Modim Shim Katuv Buscagrun Ledutam Sheledim Venitzet Edutam Mizuyah Sheu Pasul que Rabbi Abba Lo Nechleku la Peshtashen Ala Vedim Klal de Rabbi Sabarla que Rabbi Elazar de Amar de Mesirá Carte Rabbi Shimon Gamliel Sabarla que Rabbi Meir Damar de Dejatima Carte. Expliquemos esta primera parte. Abaye intenta decir una nueva explicación. ¿Para cuál? Para la segunda baraita. ¿Cuál es la segunda baraita? Cuando hay un ocupante, que dependiendo del caso es o Shimon o Leví, en una tierra, y viene el dueño anterior y dice, ¿qué te pasa? Esto es mío. Y le dice el ocupante, no, esto es mío y tengo que dos argumentos que es mío. Hazaká y Shtar, que no está claro qué tipo de Shtar. Vamos a ver. Rabbi Shimon opina que vamos según la Hazaká y Rebbe opina que vamos según el Shtar. ¿Cuál es la explicación de esta baraita? Dice, te voy a explicar. Aquí el caso es cuando el shtar es un shtar mejirá normal. Un shtar mejirá normal. O sea que el ocupante es... Si un shtar mejirá normal, ¿quién es el ocupante? Shimon. Y el que está reclamando, ¿quién es? El anterior, Reubén. Pero el shtar mejirá normal, y normalmente el shtar mejirá normal, pues obviamente según todos, recae. Pero aquí tenemos un problema. Verificamos shtar mejirá. Tiene dos testigos que está firmando y uno de ellos es inválido. ¿Por qué? Porque es familiar del vendedor o del comprador, ¿sí? O es inválido, es un shakran, un gazlán, es inválido, está inválido, pasul. Uno de los testigos. O sea que los testigos firmantes tenemos un problema, no de ambos, de uno, pero cuando tienes uno inválido, todo está pasul. Pero este documento se le entregó Reubén a Shimon en presencia de dos testigos kasher. Tal forma que los firmantes tenemos un problema, pero fue entregado en presencia de dos testigos, Kesherim. Y hay un majloque entre Rabbi Meir y Rabbi Elazar, en un get isha, un acta de divorcio. ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo necesario? ¿Dos testigos que firmen o dos testigos que presencien la entrega? Rabbi Elazar opina que presencien la entrega. Rabbi Meir opina dos testigos que firmen. Dice la hermana, esa es la discusión en nuestro caso. No nada más en Ketisha, en cualquier otro shtar. Rebbe opina como Rabbi Elazar que lo principal, que lo que hace kasher, lo que le da fuerza a algo que es los testigos que presencian la entrega. Y aquí hubo dos testigos que presencian la entrega. Kasher. Hay dos firmantes, no kasher, ¿qué me importa? ¿Sí? Por eso opina Rebbe que te puedes guiar, que el argumento es el shtar. Sin embargo, Rabbi Shimon opina como Rabbi Meir, que lo principal es que lo que le da fuerza son los firmantes. Y por lo tanto los firmantes no son kesherim, por lo tanto no te puedes basar en el shtar, sino te tienes que basar en ¿qué? En la hazaka. Bonita la explicación, así se vaya. Sin embargo viene Rabbi Abba y dice, no me cuadra. ¿Por qué? Porque también Rabbi Elazar que dice que lo principal, lo que le da fuerza a cualquier cosa es que los testigos que presencian la entrega, ¿sí? Y si tienes dos testigos que presencian la entrega y no tienes firmantes, es válido, porque lo que presencian la entrega es lo que es necesario, pero él está de acuerdo que si tienes dos testigos firmantes, que uno de ellos no está bien, ahí sí se daña todo. Mezuyah mitojo se llama eso. Ustedes también Rabbi Elazar que opina que dos testigos que presencian la entrega es suficiente, ¿sí? Eso es cuando no hay dos testigos firmando en el documento. Pero si hay dos testigos firmando en el documento, también Rabbi Elazar está de acuerdo que tienen que estar ¿qué? Kesherim. Y si uno no está kasher se invalida todo, pues se llama Mezuyah mitojo porque si no está falso. O sea, Rabbi Elazar está de acuerdo que no necesitan los dos testigos firmantes. Pero si están y están mal, eso es falso. Y eso sí se invalida, también según Rabbi Elazar. Entonces en este caso no me cuadra. Debería ser que según ambas opiniones, el shtar no tiene fuerza porque tiene un testigo no kasher.
Por eso Rabbi Abina dice otra explicación similar. Entonces, por ahorita hemos sumado todas las explicaciones. ¿De qué baraita? De la segunda baraita. Esta nueva explicación la dice Rabbi Abina. Dice, no te voy a explicar. Definitivamente, si tiene un testigo firmante inválido, según todos no puede usar ese shtar. También es la opinión de Rabbi Elazar, que lo que le da fuerza son los testigos que presencian la entrega, pero si hay uno firmante mal, eso invalida. La discusión aquí está hablando en un shtar mejira normal. El ocupante es Shimón, y él dice que se la compró a Reubén, y tiene Hazaká, y tiene un shtar mejira normal. Pero ese shtar mejira no tiene testigos en absoluto. No tiene testigos en absoluto. ¿Sí? Y la discusión es, Rebbe opina como Rabbi Elazar, que cuando hay dos testigos, no tienes testigos firmantes, pero sí hubo testigos que presenciaron la entrega. Entonces Rebbe opina como Rabbi Elazar que debe ir a Carté, que está perfecto. Y por lo tanto dice, agarra estar adelante. Sin embargo, Rabbi Shimon opina como Rabbi Meir, que deja Timá Carté, que vamos a unos testigos firmantes, y no hay testigos firmantes, por lo tanto, no te puedes basar en estar, sino tienes que ir según la Hazaká. Así explica la Gemara. O sea, la misma idea de antes, pero en vez de que había un testigo malo, no habían testigos. De tal forma que no es mencionado mitojo según Rabbi Elazar. Listo. Esta es la primera explicación que queda en la segunda baraita. Si ya vimos la primera explicación, aunque ya dimos varias antes, pero todas se tumbaron. La Gemara a continuación da una segunda explicación. Una segunda explicación. Veibaitema במודה בשטר שכתבו צריך לקיימו כמפלגי. תראה סבר מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, ורבי שמעון סבר צריך לקיימו. והאיפכא שמינן להו, דתניא שעיניים אדוקים בשטר, מלווה אומר שלי הוא ונפל ממני מצאתו, ולווה אומר שלך הוא ופרטיב לך, יתקיים השטר בחותמה, תראה רבי. רבי שמעון אומר יחלוקו. ואבינם בא ולתלה לרבי עד אתנן שניים אוחזים בטלית, זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה, זה שווה שאין לו פחות מחציה וזה שווה שאין לו פחות מחציה ויחלוקו. ואמר רבן רחמנו, במקוים דכולי עלמא לא פליגי דיחלוקו. כי פליגי באינו מקוים. רבי ישראל מאוד בשטר שכתבו צריך לקיימו, ואם מקיים לגבי פלגה, והיא לא חספה בעל מהו. ורבי שמעון אל סבר, מודה בשטר שכתבו, אין צריך לקיימו ויחלוקו. היפוך. La Gemara a continuación dice una segunda explicación en la segunda baraita. ¿Sí? Prestemos atención porque la Gemara ahorita va a decir que no cuadra esa segunda explicación. Vamos, la segunda explicación es la segunda baraita. Entonces, ¿cuál es la segunda baraita? Cuando tenemos un ocupante en una tierra, viene el dueño anterior y le dice, eso es mío. Le dice el ocupante, yo te lo compré a ti, tengo dos pruebas, Hazaká y Shtar. Dice, según la opinión de Rebbe, decimos que vamos según Shtar, que mejor que Shtar. Y según la opinión de Rebbe, vamos según ¿qué? Hazaká. ¿Cuál es la explicación? Dice la Gemara, te voy a decir cuál es la explicación. La explicación es cuando hay un shtar mejirá normal, o sea que el ocupante es Shimón, el primer, no Tiot, que se lo pasó a otro, Shimón, y le dice, tengo Hazaká y tengo shtar, que dice que tú, Reubén, me lo vendiste a mí. Y Reubén reconoce y acepta que le escribió ese documento a ¿quién? A Shimón. Eso se llama Modé Beshtar Sheketavó. Modé, ¿qué es Modé? Reconoce que le escribió. O sea, Reubén le dice, de acuerdo, yo te escribí ese documento. Pero, nunca te lo di. Yo te escribí ese documento, te lo iba a vender, pero nunca te lo di. O sea, está reconociendo que lo escribió, pero está argumentando en contra la viabilidad y la fuerza del shtar. Nunca te lo di, me lo agarraste. Hay un machloket. Si al reconocer que lo escribió, ya no hace falta certificar el documento, ya es como si fuese que está certificado, y cuando decimos que está certificado, no puedes hablar en contra de la fuerza y la viabilidad del documento. Rebbe opina que Modé Beshtar Sheketavó en Tzarech Lekaimo. Rebbe opina que cuando tú reconoces que tú escribiste el documento, no hace falta más certificarlo, no existe más certificado que eso, y por lo tanto no puedes hablar en contra del documento, y por lo tanto aunque vienes y dices, te lo escribí, pero nunca te lo di, no tiene fuerza. Y por lo tanto, Shtar tiene fuerza, o sea, no tiene fuerza el argumento. Y por lo tanto, Shtar sigue con fuerza. Y por eso Rebbe opina que ¿qué? Cobra con Shtar. Sin embargo, Rabbi Shmuel opina, no señor, aunque tú dices que ¿qué? Yo reconozco que yo te lo escribí. Aún así, para poder que el otro use el documento, tiene que certificarlo.
Y por lo tanto, mientras que yo argumento en contra de la viabilidad del documento, en contra de la fuerza del documento, o sea, digo, te lo escribí, pero nunca te lo di, todavía no puede venir y cobrar con ese documento, a menos que lo certifique en el Betín. Y por eso el shtar este no tiene fuerza, y por eso Rabbi Shimon opina que tiene que ir según Hazaká. Esta es la segunda explicación sobre la segunda baraita. Según esto sale, Rabotai, que Rebi es el que opina, no sales, esto es claramente, Rebi es el que opina que Modeh Beshtar Sheketabó, que si reconoce que él lo escribió, ahí acabó el tema, no puedo hablar en contra del documento, no hace falta certificarlo más nunca y no puedo hablar en contra. Y Rabbi Shimon opina que ¿qué? Que aunque reconoces que escribiste el documento, no por eso se considera que ya está certificado y puedes seguir hablando en contra del documento. Por lo tanto, en este caso, cuando dice, sí lo escribí, pero nunca te lo di, entonces tiene fuerza ese argumento, puedes seguir hablando en contra de él. Esa es la discusión que vemos acá. Mira, Aymar dice, pero un segundo, esto no me cuadra. Porque vemos aparentemente estas mismas opiniones que discuten en lo mismo, pero al revés. ¿Dónde vemos? Está escrito en una varita, en otra varita. Sí, en otra varita. Que esta es entre paréntesis. Todo esto que estamos analizando ahorita es para la segunda explicación. No estamos explicando la segunda varita nuestra. Estamos haciendo una contradicción de la explicación que dimos en la segunda varita con otra varita, con una tercera varita, digamos. Una tercera momentánea, después ya. La tercera varita nos dice lo siguiente. O la otra varita nos dice lo siguiente. Más fácil. Dos personas, prestamista y prestatario. Shimón y digamos Reubén y Shimón. Reubén le prestó dinero a Shimón para hacerlo más igual a lo anterior, similar a lo anterior. Ambos están agarrando un documento de préstamo a la vez. Ambos encontraron en el piso un documento y ambos están agarrando. Uno agarra mitad y el otro agarra mitad. El prestamista viene y dice, oye, esto es mío. Este es el documento que tú me diste. Así le dice el prestamista al prestatario. Este es el documento que tú me diste para que yo te pueda cobrar a ti. Y todavía no me has cobrado. Entonces, y se me cayó a mí. Entonces dámelo a mí. Pertenece a mí. Yo lo encontré. El prestatario viene y dice, no, ¿qué estás hablando? Definitivamente era tuyo. Escuchen, está reconociendo. Definitivamente te lo escribí, te lo di, era tuyo. Pero ya te pagué. Y ya me lo regresaste en su momento. Y la razón que lo encontramos en el piso es porque se me cayó ¿a quién? A mí se me cayó. Ahí están peleando los dos agarrando el documento. ¿Qué se hace en este caso? ¿Están dándose cuenta del caso? El caso es que el prestatario reconoce al prestamista de que era el prestamista. Solo que dice, ya te pagué y ya me lo regresaste y se me cayó a mí. Opina Rebi, para que el prestamista pueda cobrar, tiene que certificar las firmas del documento. Una vez certifica las firmas del documento, aparentemente lo que significa es, puede cobrar, y se entiende que puede cobrar todo el monto del préstamo que está escrito en el documento. Vamos a ver esto, vamos a explicar esto un poco más adelante. Así opina Rebi. Sin embargo, Rabbi Shimon él dice, no señor, Yahloku, se tienen que dividir. Ambos tienen argumentos buenos, ambos están agarrando el documento. Uno dice mi, otro dice es tuyo. No hay uno más que otro, Muzak más que el otro, Yahloku. Mitad y mitad. Mitad le paga la deuda y la otra mitad no. Y viene la Gemara en Masejet Baba Metzia Daf Zayin Amud Aleph y pregunta en contra Rebi, la opinión de Rebi, de la Mishnah en Masejet Baba Metzia Daf Bet, la primera Mishnah. ¿Qué dice la Mishnah en Masejet Baba Metzia Daf Bet? ¿Se recuerdan? Shnai Mohazim Betalit Ehad. ¿Qué pasa muy bien si hay dos personas que están agarrando una prenda, un talit, una ropa? Uno dice, yo lo encontré. Y uno dice, yo lo encontré primero. Y el segundo dice, yo lo encontré primero. La halajá es que el primero jura de que tiene por lo menos mitad, que no tiene menos de mitad, y el segundo jura que no tiene menos de mitad, y Yahloku, se dividen. Así dice la Mishnah. Entonces vemos que cuando hay dos personas que están agarrando algo, Yahloku. ¿Por qué Rebi dice en el caso nuestro, en el caso de la varita esta, que cuando hay dos personas agarrando el documento, aparentemente lo que significa es que el prestamista certifica el documento y cobra todo. Debería ser que certifique y cobrar ¿qué? Mitad. Explica Rabbi en nombre de Rabbi Nachman para responder esta pregunta en contra de Rebi. Definitivamente, si el documento está certificado, no hay duda certificado por los testigos, ¿sí?
No hay duda que o sea, que está certificado por los testigos y el Betín ya certificó que está todo bien, todo bajo control. No hay duda no hay duda que todos están de acuerdo, ya sea Rebbe, ya sea Rabbi Shimon Gamliel, que se dividen el monto del préstamo. La discusión va a ser cuando el documento no está certificado. No está certificado, no hay dos testigos que dicen que eso no es falso, que las firmas no son falsas. No está certificado. Rebbe opina, escuchen bien la opinión de Rebbe, Modebe Shashe Ketabo, cuando la contraparte reconoce que escribió, en este caso el prestatario reconoce que escribió el documento, pero dice que ya lo pagó, o sea, argumenta en contra de la viabilidad, la fuerza del documento, no tiene ninguna fuerza eso. O sea, aún así todavía se necesita certificar el documento. O sea, el hecho que reconoció no le da fuerza al documento para ser certificado. ¿Sí? Y por lo tanto, cuando dice ya lo pagó, se le cree. Y por lo tanto, si lo certifica, puede cobrar mitad. Si no lo certifica, no puede cobrar nada. O sea que la Gemara explica que cuando Rebbe dice que si lo certifica, puede cobrar, no es cobrar todo, sino es cobrar mitad. ¿Sí? Si lo certifica, pero si no lo certifica, a pesar que el prestatario reconoció que se lo escribió, ya que dice que se lo pagó, no es como si fuese que está certificado y no tiene que pagar nada. Haspa be almaú. Sin embargo, la persona opina, no. Aunque no lo certificó con los testigos, el hecho que el prestatario reconoció, ya no se necesita más certificar. Ya es como si fuese que está, ¿qué? Certificado. Y por lo tanto, puede sin problema el prestamista cobrar la mitad. Esa es la explicación de esto. Vemos entonces aquí, Rapotay, que Rebbe es el que opina que Modebe Shashe Ketabo, que cuando uno reconoce que escribió el documento, aún así no está certificado el documento. Tzarich le hay que certificarlo. Y Rabbi Shimon es el que opina que Modebe Shashe Ketabo, que si reconoce que escribió el documento, es como si fuese que ya está certificado, opuesto a lo que vimos antes. Dice la Gemara, tenemos que efectivamente invertir las opiniones de Rebbe y Rabbi Shimon en la baraitá de Masejet Baba Metzia, llamamos así, esa otra baraitá llamamos la baraitá de Masejet Baba Metzia. ¿Sí? Hay que invertir las opiniones de tal forma que coincidan las opiniones. Si invertimos opiniones en la baraitá de Baba Metzia, va a cuadrar con la explicación que dimos en la segunda baraitá, que Rebbe es el que opina que Modebe Shashe Ketabo, cuando reconoce, ya es suficiente y no hace falta certificar. Y Rabbi Shimon es el que opina que aunque reconozca, todavía se necesita que certificar. De todas formas, esta es la segunda explicación de la segunda baraitá. Tratamos de tumbarla porque hay una contradicción y dijimos, no, invierte la baraitá más la baraitá para que no contradizca la segunda explicación de la segunda baraitá. Procedemos a la tercera explicación. ¿La tercera explicación de qué? De la segunda baraitá. ¿Cuál es la segunda baraitá? Ocupante. Y el dueño dice, tengo shtar y hazaká. Majloket se llama según shtar o hazaká. ואיבא איתם על העולם נוטה היפוכי לאחי בלברר כמפלגי כי עד רבי יצחק ולוסף ומסיק בזוזה ברבי אבא תלך כמד רבי יצחק נפחה פרעתיך בפני פלוני אמר פרעתיך בפני פלוני ופלוני אמר לרבי יצחק יבואו פלוני ופלוני ויעידו אמר לא עטו לו מהם נינה והקיים מלן מלווה את חברו בעדים אינו צריך לפרעו בעדים אמר לאנה בהאי כשמעתה דמר סבירה לה Ana Behaí, que Shmata de Marsvirale, de Amar Rabbi Abba, Amar Rabadam Barabá Barrab, Haomer Javero Peratija, Bifne Peloni, Peloni, Zer Shabu, Bifne Peloni, Peloni, Viaidu, Amarle, ve Amar Rabbi de la Marra Baraja, que dirige Rabbi Shimon Gamliel, ve a Frebi lo Amar, el Alevarer, Amarle, Ananami Levarer Ka Amina. Otra explicación, que es la tercera en la segunda baraitá, que es la siguiente. En verdad, no tenemos que invertir las opiniones de Rebbe y Rabbi Shimon Gamliel en la baraitá de Masejet Baba Metzia. Y podemos dejar ¿qué opina cada uno? Que Rabbi Shimon Gamliel opina, que Rebbe opina, empecemos por Rebbe, que cuando reconoce que lo escribió, aún así se necesita certificar el documento. Y Rabbi Shimon Gamliel es el que opina que cuando reconoce no es necesario. ¿Pero qué vamos a hacer con la segunda baraitá? No, hay otra explicación para la segunda baraitá. ¿Cuál es la explicación de la segunda baraitá? O sea, la baraitá de Hazaká y Shtar. La explicación es la siguiente. Ellos discuten en lo siguiente, Rebbe y Rabbi Shimon Gamliel en la segunda baraitá discuten si cuando demandan a alguien, en este caso el dueño, en el caso de la segunda baraitá, el dueño anterior está demandando al ocupante y le dice, eso es mío. Y el demandado, o sea, el ocupante, para
para salvarse, dice un argumento. Y a veces dice un argumento que no es necesario decirlo, pero lo dice para agregar un poco más. Hay una discusión si tiene que corroborar eso o no, a pesar que no era necesario. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso nuestro, que hay Hazaká y hay Shtar. ¿Sí? Hazaká solo hubiese sido suficiente. Si él dice tengo Hazaká, suficiente, 3 años. Pero agregó adicionalmente también tengo que Shtar. Kola Mosif, Gorea. Hay discusión, el hecho que agregaste Shtar, ahorita tienes que comprobar que está todo bien el Shtar. Pero no necesito el Shtar, me puedo basar en Hazaká. Agregaste el Shtar, ahorita yo puedo demandarte, tráeme el Shtar, compruébame que está todo bien, todo bajo control. ¿Sí? Y, un segundo, en este caso, que él dice que él nunca se lo entregó a quién, ese Shtar al Bedín, se no tiene fuerza. Ah, pero hay Hazaká todavía. Sí, hay Hazaká, pero tú dijiste que también tiene Shtar. Corrobórame que el Shtar está bien. Y no tiene cómo corroborarlo. Por eso, ese es el majloque entre ellos. ¿Sí? Por eso viene Rebbi opina, por eso viene el Rabbi Shmuel y opina que una vez agregaste algo, aunque no sea necesario, tienes que corroborarlo. Y si no lo corroboraste, no puedes usarlo. Por eso dice que tienes que ¿qué? Un segundito. Perdón, al revés. Rebbi opina que a pesar que no necesita Shtar, una vez ya dice Shtar, tiene que corroborar el Shtar. Por eso él dice que la quiniá tiene que servir a través de que soluciones el tema del Shtar. Y la Rabbi Shmuel opina, no, aunque agregaste algo más, mientras que no sea necesario, puedes basarte en lo que es necesario, en lo básico que es acá. ¿Y dónde vemos este concepto? En este punto, como dice, como en la historia de Rabbi Yitzhak Bar Yosef, hay 2 Rabbi Yitzhak en esa historia. Es Rabbi Yitzhak y Bar Yosef, y hay Rabbi Yitzhak Nafra. Tratemos de no confundirnos. La historia es la siguiente. Rabbi Yitzhak Bar Yosef le prestó dinero a Rabbi Abba. O sea que Rabbi Abba era prestatario, Rabbi Yitzhak Bar Yosef era prestamista. Y quería cobrarle. Se fue enfrente de Rabbi Yitzhak Nafra, que era el Bedín, Yitzhak Nafra, otro Rabbi Yitzhak Nafra, para cobrarle. Y le dice Rabbi Abba a Rabbi Yitzhak Bar Yosef, no, yo ya te pagué. Tú me dices que te debo, verbalmente, tú me dices que te debo. No había un documento, no le sacó un documento. Si me debes dinero, sí. Yo sé que yo te debía dinero, pero ya te lo pagué enfrente de fulanito y fulanito. Dice Rabbi Yitzhak, le dice Rabbi Abba, ¿sabes qué? Enfrente de fulanito, tráeme a fulanito y fulanito. ¿Sí? Le dice Rabbi Abba, pero un segundo. Si fue milvé al pe, si yo te presté dinero, le dice Rabbi Abba, si yo recibí dinero de ti prestado enfrente de 2 testigos y no hubo un documento, la halajá es que yo te lo puedo pagar también, ¿qué? Sin testigos. ¿Para qué te tengo que traer los testigos? ¿Sí? Le dice Rabbi Yitzhak a Rabbi Abba, yo opino como tú mismo dices, Rabbi Abba, en otro lado, en nombre de Rabada Barabá, en nombre de Rab, que si, aunque no es necesario que digas que ya pagaste, para decir que ya pagaste, no es necesario que digas pagué enfrente de tal y tal testigo. El hecho que dices ya pagué es suficiente y se te cree cuando fue un préstamo verbal, pero el hecho que agregaste y dijiste que lo hiciste enfrente de 2 testigos, tienes que traer ahorita ¿qué? A los 2 testigos. ¿Sí? Esa fue la historia. Entonces aquí también él opinaría como Rabbi Yitzhak, opinaría como Rebbi. ¿Sí? Que una vez agregaste, aunque no es necesario, es algo extra, tienes que corroborarlo. ¿Sí? Viene Rabbi Abba y le pregunta a Rabbi Yitzhak, pero no me cuadra, porque Rav Gidal dice que la halajá es como Rabbi Shimon Gamliel. Que cuando alguien dice algo extra, no es necesario corroborarlo. Uno se puede mantener en la base, verificar la base y listo. Y también Rebbi, no también Rebbi, la halajá es como Rabbi Shimon Gamliel y la lógica es como Rabbi Shimon Gamliel. ¿Por qué? Porque si es suficiente la base, ¿por qué yo tengo que ahorita corroborar también lo demás? Y lo que dijo Rebbi nada más es que tiene que también corroborar lo segundo, pero no cuadra tanto de que eso te impida todo. Le respondió Rabbi Yitzhak, mira, yo también opino como Rebbi, que es para corroborar la segunda parte, mientras que no corroborar la segunda parte no puedes. O sea, tú dices que la dejas como Rabbi Shimon, yo opino como ¿quién? Como Rebbi. De todas formas, ese es el mahloket según esta última explicación en la segunda vareta. Entonces tenemos 3 explicaciones en la segunda vareta. La primera es Edemes Sirah de Hatima Karté, que esta la dijo ¿quién? Rabbi Abiná. La segunda es Modebe estar Sheketabot Tzarech Lekaimo, ¿no? ¿Sí? Y según esta segunda tenemos que invertir la vareta de Masejet Baraita, de Masejet Bametzia. Y la tercera vareta, ¿cuál es? Sí, cuando uno dice algo extra, si hay que corroborarlo o no. Seguimos. Próxima Mishnah. Dice la Mishnah Mishe para Mitzat Chobo. Rabbi Yehuda Omer Yahalif. Rabbi Yossi Omer Ichtov Shovar. Amar Rabbi Yehuda Nimtza Ze. Tzarech liot Shomer Shovar Omin Achbarim. Amar Rabbi Yossi Kach Yafelo Velo Yera Kocho Shel Ze. La Mishnah nos dice lo siguiente.
Vamos a decir, nosotros siempre agarramos como caso que el prestamista es Shimón, pero como en los últimos casos en esta clase hablamos de que Rubén es el prestamista, mantengámonos en ese caso. Mantengámonos en este ejemplo. Reuben le prestó dinero ¿a quién? A Shimón. ¿Cuánto le prestó? 100. No verbal, en un documento. Viene el prestatario. ¿Quién es el prestatario? En el ejemplo que dimos, Shimón. Y le adelanta parte del pago del préstamo. ¿Cuánto le paga? 20. ¿Sí? La pregunta es ¿qué hacemos ahorita? Ahorita él le adelantó, Shimón le pagó a Reuben 20, pero tiene miedo que ¿qué? Si se queda el documento Reuben el que tiene, pues va a cobrar ahorita todo el préstamo completamente, 100 va a cobrar. Y ella pagó ¿qué? 20, entonces ¿qué hay que hacer? Dice la Mishnah Machloket. Rabbi Yehuda opina que reemplace el documento que está en manos del prestamista, en manos de Reuben, con un monto de 100, que lo reemplace por un segundo documento con el monto de 80. Obviamente con la fecha de el primero, ¿sí? Porque es importante esa fecha para que tenga más probabilidad de cobrar de Nehasim y Shubadim, etc. Así opina Rabbi Yehuda. Sin embargo, Rabbi Yossi dice, no, ¿para qué está reemplazando todo eso? No. Shobar, ¿qué es un shobar? Un recibo. Si Shimón le pagó 20 a Reuben, mantén el documento que Reuben tiene de 100 en manos de Reuben y pídele a Reuben que le escriba un recibo a Shimón que ya le pagó 20. Y si eventualmente, ¿cuál es tu miedo, Shimón? Que venga él y te saque el documento de 100, que le debes 100 y ya le pagaste 20, pues hay que sacar el recibo que ya pagó 20. ¿Sí? Viene rápido y le dice rápido, sí, pero no es muy bonita y no es muy buena ese consejo. Porque si tú me dices que lo que hay que hacer es escribir un recibo, estás haciendo de que el prestatario, Shimón, tiene que guardar el recibo que le está dando Reuben por toda la vida y que no se lo coma ningún ratoncito, ¿sí? Y es complicado, ¿sí? Porque si se le llega a perder el recibo ese, nuevamente tenemos una sospecha que pueda venir el prestamista Reuben y cobrarle todo. Sin embargo, le responde rápido, sí, eso es el beneficio del prestamista y nosotros no queremos que se le debilite la fuerza al prestamista. O sea, estoy de acuerdo contigo que esto es un poco complicado para el prestatario que tiene que estar guardando, pero esto mismo es algo bueno para el prestamista y nosotros buscamos ayudar al prestamista. ¿Y por qué es algo bueno para el prestamista? Escuchen bien. Si nosotros decimos que si nosotros pedimos de que sea un shobar, un recibo, ¿sí? Lo va a tener que guardar siempre que el prestatario, ¿sí? Ese es el problema. Pero justamente, como lo va a tener que guardar siempre, solo va a presionar al prestatario a pagar la deuda una vez liquidar para que reciba una vez el documento y no tenga que guardar ese recibo, ¿sí? Entonces nos interesa favorecer al prestamista en esto para que se agilice el pago del préstamo. Así dice Rabbi Yossi. Entonces tenemos dos opiniones. ¿Qué hacemos en un caso cuando ya se pagó parte? O se reemplaza, según Rabbi Yehuda, se reemplaza el primer documento por otro documento con el monto restante con la fecha anterior, la fecha del primero. Y Rabbi Yossi dice, no me hagas eso, ¿sí? ¿Qué haces? Según Rabbi Yossi, recibo, shobar. Amar Rabuna amarrar. En alajá lo que Rabbi Yehuda ve lo que Rabbi Yossi el abedin me karaim shtar ve kodvim lo shtar ajer misman rishon. Viene Rabuna en nombre de Rab. O sea, ¿viene quién? Viene Rab. Nos dice Rab lo siguiente. La alajá no es ni como Rabbi Yehuda ni como Rabbi Yossi. O sea que Rab discute con ambos, a pesar que es una morá. Rab Tanahu Pali. Rab tiene fuerza de discutir con Emoraim, a pesar que era Emora. Con Tanaim, a pesar que era Emoral, tiene fuerza de discutir con Tanaim. No es ni como Rabbi Yehuda ni como Rabbi Yossi. O sea, él opina una tercera opinión. ¿Sí? ¿Cuál es la tercera opinión? Similar a la de Rabbi Yehuda, que se reemplaza, pero a diferencia de Rabbi Yehuda, que lo puede reemplazar cualquier persona. Los testigos que firmaron el primer documento pueden venir y ¿qué? Romper ese primer documento y esos mismos testigos realizar un segundo documento. Él opina así, se reemplaza, pero no los testigos. ¿Sino quién? El Betín. El Betín. Los testigos no pueden venir aquí rasgar y mantener una misma fecha primera y cambiar de... ¿Cómo va a hacer eso aquí? Entonces, Rab, otra vez, está de acuerdo con Rabbi Yehuda, pero no hay que hacer, no los Sedim, sino el Betín. ¿Sí? Entonces Rab sale que no es como Rabbi Yehuda exactamente y definitivamente no como Rabbi Yossi, es una tercera opinión. O sea que él opina, Rab opina, según esa explicación, de que los testigos no tienen fuerza de rasgar y escribir un segundo. Estoy de acuerdo que hay que reemplazar, dice Rab, pero los testigos no tienen fuerza
de rasgar y escribir un segundo. Por eso hay que hacerlo enfrente de él, Beti. Bien, la Gemara dice, Amale Rav Nachman le Rabuna, dame Rabbi Mia Baraba le Rabuna, y Shemia le Rav Habaraita, de Tania, dime que me tashtar ve kotvim lo, shtar achem izman rishon, habe adarbe. Amarle, Shemia le, perdón, velo adarbe. Bishlama bedina, alim le afku mamona. אלא עדים שעשו שליחותם חוזרים ועושים שליחותם, ולא. ואמר רבי יהודה אמר רב עדים כותבים אפילו 10 שטרות על שדה אחד. רבי יוסף אמר, בשטר מתנה, ורבא אמר, בשטר שאין בו אחריות. Viene Rav Nachman y le dice a Rabuna, y hay unos que dicen que Rabbi Irmía Barabá fue el que le dijo a Rabuna. Pero vamos con la primera versión. Rav Nachman le dice a Rabuna. Para antes de decir lo que dice Rav Nachman, quiero adelantar algo importante. Hasta ahorita nosotros vimos la opinión de Rab. Y entendimos que Rab efectivamente discute con Rabbi Yehuda en que dos testigos no tienen fuerza ¿de qué? De rasgar y hacer un segundo documento. Por eso tiene que hacerlo ¿quién? Bedín. Rav Nachman, sin embargo, él no opina que Rab viene a discutir con Rabbi Yehuda en ese punto. Él está de acuerdo con Rabbi Yehuda que los testigos pueden venir y ¿qué? Pueden venir y rasgar. Pueden venir y rasgar y hacer un nuevo. Solo que él dice que si es así, deben de escribir únicamente la fecha que del segundo documento, no de la primera. O sea, podrían, pero con él, fecha del segundo documento. ¿Sí? Y por eso él dice que la halajá no es, Rav Nachman entendió que Rav Nachman entendió que Rav no es una nueva opinión, sino que Rav Nachman entendió que Rav opinó que la opinión de Rabbi Yehuda es que se puede a través de testigos, pero tiene que escribir él la segunda fecha. ¿Sí? Y por eso viene Rabbi y dice, la halajá no es como Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Porque yo opino que hay que escribir la primera fecha. En eso es que discuten, la primera fecha. Pero también está de acuerdo que los testigos pueden hacer todo, según Rav Nachman. Y por eso viene Rav Nachman y dice, si hubiese escuchado la siguiente baraitá, Rav, él se hubiese retractado. Porque hay una baraitá que la vamos a ver más adelante completa, pero la parte de la baraitá dice que la opinión de Rabbi Yehuda claramente dice en esa baraitá, dos testigos, Mekar'in et Ashtar, pueden rasgar el documento, escribir un segundo de reemplazo con la fecha primera. O sea que claramente está escrito que Rabbi Yehuda opina que los testigos rasgan y escriben qué fecha primera. Entonces Rav Nachman había entendido que Rab opina en la opinión de Rabbi Yehuda que ¿qué? Que los testigos pueden rasgar, pero fecha segunda. Si hubiese visto esta baraitá, hubiese dicho que ¿qué? Que no, que vemos que Rabbi Yehuda también opina que los testigos pueden, a pesar que uno escribe la fecha primera. Se hubiese retractado, si hubiese visto esta baraitá. Sin embargo, viene Rabuna y le dice a Rav Nachman, no señor, Rab sabía perfectamente esta baraitá. Y aún así no se retractó. ¿Por qué no se retractó? Porque no le cuadra. ¿Sí? No le cuadra. Aunque la baraitá está escrito así, no le cuadra. Él puede discutir con la baraitá sin problema. ¿Por qué no le cuadra? Explico por qué. Cuando uno viene y hay un documento primero con una fecha previa y después uno realiza un segundo documento, ¿sí? ¿Cómo va a ser ese segundo documento? Con la misma fecha primera. Se llama Shtar Mukdam. Una persona que hace un documento con una fecha adelantada, ¿sirve o no sirve? No sirve. Entonces no hay duda que los testigos no pueden hacerlo. Si el Bedín lo hace, muy bien, el Bedín tiene fuerza de leafkia mamón, el Bedín tiene fuerza de decir, tu dinero es efker, tu dinero no es más tu dinero, tu dinero no es más tu dinero, tu dinero es de todo el mundo. O sea, ya que el Bedín tiene fuerza de hacer eso, el Bedín puede hacer Shtar Mukdam, no Shtar Mukdam, puede hacer lo que quiera, puede adelantar fecha, puede hacer un segundo con la fecha de la anterior, a pesar que no es la fecha real. Pero testigos no tienen la fuerza de hacer eso. Entonces, cuando los testigos, tú le dijiste a los primeros testigos que firmen el primer documento, estaban haciendo una mensajería, un shlichut, y ellos escriben la fecha del primer documento, cuando estás haciendo el primer documento, cuando hacen el segundo, a pesar que le estás solicitando a los testigos que lo hagan, pero tú no puedes decirle que pongan fecha del primero. Ya cuando hicieron el primero, ya hicieron su mensajería, ya hicieron su cosa que tenían que hacer. Tú no puedes ahorita poner la fecha otra vez. Por eso Rab dice, yo vi la baraitá, que dice en la baraitá claramente que Rabbi Yehuda opina que los testigos pueden hacerlo y poner la primera fecha, pero aún así no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque no existe que los testigos tengan fuerza para hacer algo así, con la primera fecha. Pregúntale a Mara, ¿qué? ¿Acaso no pueden escribir los testigos otro documento y otro documento y otro documento? No me cuadra, porque Rabbi Yehuda, en nombre del mismo Rab, dice que testigos escribieron un documento y al final pasó algo, pueden escribir hasta 10 documentos. Si no decimos que se acabó la mensajería que ellos hicieron, ya culminó. Dice Rabbi Yosef, sí, eso se puede hacer cuando es un documento de regalo. O dice Rabá, cuando es un documento que no tiene garantía, que en ese caso no me importa la fecha que tiene. ¿Para qué es importante la fecha?
para ver, para que yo tenga garantía a quién le puedo cobrar. Después de esa fecha, puedo cobrarle a todos los compradores posteriores. O sea, la fecha siempre es importante ¿para qué? Para garantía. Pero un shtar mataná, un documento de regalo, no hay garantía. Te di un regalo, te lo quitaron, lo siento mucho, no hay garantía ahí. O cualquier otro documento que no tiene garantía, no tiene garantía. Entonces, en ese caso, puede escribir 10 sin problema. Pero cuando hay garantía, opina Rab, lo que dijo antes, Beddin podría hacerlo, pero 2 testigos, ¿cómo van a poder hacerlo? Seguimos un poco más. Mai baraita de Tania, Resha y Shimbo Elef Zuz. ופרמם 500 זוז, עדים מקנים את השטר, וכותבים לו שטר אחר מזמן ראשון, דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, שטר זה יהיה מונח במקומו, ויכתבו שובר מפני שני דברים, אמרו, כותבים שטר. אחד כדי שיעקוף לפורו, ואחד כדי שיגבה מזמן ראשון. והרבי יהודה נמי מזמן ראשון כאמר, אחי כאמר לרבי יוסי לרבי יהודה, אם מזמן ראשון כאמרת פליגנה הלך בחדה, אם מזמן שני כאמרת פליגנה הלך בתרתי. Ahorita la Gemara nos dice, listo, trajiste una parte de esa baraita, que dijimos que la íbamos a traer completa. ¿Cuál es esa baraita completa? Dice la baraita completa es la siguiente. ¿Qué pasa? Prestamista un prestatario. Prestamista le prestó, Carlitos, 1000 monedas, 1000 zuz al prestatario, ¿sí? Y le pagó el prestatario ¿cuánto? 500, la mitad. Dice Rabbi Yehuda, lo que mencionamos antes, pueden venir los testigos, rasgar el documento ese antes que tenía el prestamista, con un monto de 1000, y escribir un segundo documento con fecha de él primero. Así opina Rabbi Yehuda. Sin embargo, Rabbi Yossi dice, no. Este documento original, manténlo en manos del prestamista, que dice 1000. Eso sí, que le escriba el prestamista al prestatario un recibo, que ya recibió 500 de él. Y por 2 cosas digo que hay que hacer shobar. Una, porque el shobar causa que lo tenga que cuidar toda la vida el prestatario. Pues se va a preocupar. Entonces, para que no se preocupe, va a estar todo el tiempo pendiente para pagar la diferencia. Una. Y 2, porque si tú escribes, para que pueda cobrar el prestamista con el documento de la primera fecha. Porque si hace un nuevo documento, tiene que poner ¿qué? La segunda fecha. Por eso te digo, mejor a un recibo. 1, para presionarlo a que pague al prestatario. Y 2, para mantener la primera fecha. Pregúntale más un segundo. Pero también Rabbi Yehuda dice que al reemplazar, que acaba de decir Rabbi Yehuda, al reemplazarlo a través de los hilos que rompen y hacen un nuevo documento, ¿de qué fecha pones? Del primero. Entonces no entiendo ese segundo que dices. Ese no te voy a explicar lo que se refiere a Rabbi Yossi, decirle a Rabbi Yehuda. Se refiere a decir, mira, si efectivamente, parece que no lo había dicho claro que es de la primera. La baraita lo dice claro que es de la primera, que Rabbi Yehuda dice que es de la primera, pero no había dicho claro. Entonces dice, mira, si te refieres que es de la primera, entonces la razón que hay que hacer un shobar es por una razón. ¿Cuál es la razón? Para presionar lo que pague. Y si tú opinas que al reemplazar no es de la primera fecha, sino de la segunda, pues tengo 2 razones por qué hay que hacer recibo. 1, para presionarlo a pagar, y 2, para que el prestamista pueda cobrar desde la primera fecha. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.